¿Y si la medicina más poderosa del planeta no estuviera en una farmacia, sino en un tarro sobre la encimera de tu cocina, haciendo en silencio algo que tus antibióticos no pueden hacer? La mayoría de la gente no tiene ni idea de que, mientras el mundo moderno estaba ocupado pasteurizando, esterilizando y procesando su suministro de alimentos para convertirlos en productos no perecederos y esencialmente muertos, civilizaciones enteras estaban construyendo su salud sobre algo completamente distinto: los alimentos fermentados, alimentos que están vivos, alimentos cargados de miles de millones de bacterias beneficiosas, enzimas, ácidos orgánicos y compuestos bioactivos que la ciencia apenas ahora empieza a comprender por completo. Y esto es lo más asombroso. Un estudio tras otro confirma que tu intestino es la zona cero de tu sistema inmunológico, tu salud mental, tu metabolismo, tu piel y tu protección frente a las enfermedades crónicas. Arregla el intestino y arreglarás casi todo lo que depende de él. Hoy te voy a mostrar 20 alimentos fermentados que pueden hacer exactamente eso. Iremos desde lo más conocido hasta lo extraordinario. Y para cuando lleguemos al número 20, entenderás por qué las culturas tradicionales que comían de esta manera no tenían las tasas epidémicas de enfermedades autoinmunes, depresión y enfermedades crónicas que definen al mundo moderno. Quédate por aquí, porque el número 13 de esta lista es uno que la mayoría de la gente jamás habría considerado una medicina. Y las investigaciones sobre lo que le hace a tu metabolismo son verdaderamente impactantes. Y el número 17 es tan potente que los investigadores ya lo califican como uno de los alimentos cardiovasculares más infravalorados que se han descubierto jamás. Si quieres ciencia de la alimentación real cada semana, suscríbete ahora mismo. Vamos a ello. 1. El chucrut, el probiótico que forjó imperios. Empecemos por aquí, porque el chucrut es donde comienza el viaje de la mayoría en el mundo de la fermentación, y casi siempre se subestima. El chucrut es simplemente col y sal. Eso es todo. Y sin embargo, lo que ocurre cuando combinas esos dos elementos y los dejas reposar una semana es una de las transformaciones con mayor relevancia médica de toda la ciencia alimentaria. Las bacterias Lactobacillus, presentes de forma natural en las hojas de la col, toman el control, consumen los azúcares y producen ácido láctico. El resultado es un alimento vivo con recuentos de probióticos que pueden alcanzar los miles de millones por ración. Pero no es solo una cuestión de cantidad. El chucrut crudo y sin pasteurizar contiene vitamina C, históricamente la suficiente para prevenir el escorbuto, razón por la cual los marineros alemanes lo llevaban en sus largas travesías. Contiene vitamina K2, glucosinolatos de la col con actividad anticancerígena documentada y ácidos orgánicos que reducen directamente la inflamación del revestimiento intestinal. La investigación clínica demuestra que la col fermentada mejora la diversidad del microbioma, reduce los marcadores de permeabilidad intestinal, lo que se conoce como intestino permeable, y apoya la regulación inmunitaria. Un estudio de Stanford descubrió que una dieta rica en alimentos fermentados aumentaba la diversidad del microbioma de forma más eficaz que incluso una dieta alta en fibra. Pero ojo, porque aquí es donde la mayoría se equivoca. El chucrut que ves en el pasillo del supermercado, la versión en conserva que aguanta fuera de la nevera, está pasteurizado y no contiene ni una bacteria viva. Él de verdad está en la sección de refrigerados o en tu propio tarro de cristal. Si no está frío y no burbujea al abrirlo, no es medicina. Uso tradicional, de 2 a 4 cucharadas diarias con la comida. Consejo extra, la salmuera, el líquido en el que flota, es tan potente como el propio chucrut. No la tires. 2. El kimchi, el ejército inmunitario en una vasija de barro. Corea tiene algunas de las tasas de cáncer de estómago más altas del mundo y, sin embargo, también algunos de los microbiomas intestinales más robustos jamás medidos en investigaciones poblacionales. La explicación, según creen los investigadores, es el kimchi y la paradoja que crea. El kimchi es col, rábano y verduras fermentadas con chile, ajo, jengibre y salsa de pescado. Es un sistema de entrega de probióticos envuelto en una de las combinaciones de especias más antiinflamatorias de la Tierra. La fermentación produce una diversidad de cepas de Lactobacillus,
particularmente Lactobacillus kimchi, que no se encuentra en la mayoría de los demás alimentos fermentados. Los estudios han documentado los efectos del kimchi en la modulación inmunitaria, la reducción del colesterol, la sensibilidad a la insulina y los niveles de citocinas inflamatorias. La capsaicina del chile añade sus propias propiedades antiinflamatorias y de refuerzo metabólico. El ajo aporta fructooligosacáridos prebióticos que alimentan a las bacterias que estás entregando simultáneamente. En otras palabras, el kimchi no solo envía probióticos a tu intestino, los envía con comida para el viaje, uso tradicional, una porción pequeña, incluso unas pocas cucharadas con cada comida. En los hogares coreanos tradicionales, siempre había múltiples variedades de kimchi sobre la mesa. La variedad importaba tanto como la cantidad. 3. El kéfir, la bebida antigua que supera al yogur. La palabra kéfir proviene de la palabra turca para sentirse bien. Eso ya te dice algo. El kéfir es una bebida de leche fermentada que se elabora cultivando leche con nódulos de kéfir. No son granos reales, sino colonias simbióticas de bacterias y levaduras que parecen pequeñas cabezas de coliflor. El resultado es algo que contiene de 20 a 60 cepas probióticas distintas, en comparación con las 2 a 7 que se encuentran habitualmente en el yogur comercial. No es una diferencia marginal, es un alimento categóricamente diferente. Lo que hace que el kéfir sea especialmente potente es que se ha demostrado en ensayos clínicos que coloniza el intestino, lo que significa que las bacterias no solo pasan de largo, sino que establecen su residencia. Los estudios confirman que reduce los síntomas de la intolerancia a la lactosa porque las bacterias predigieren la lactosa durante la fermentación, mejora los síntomas del colon irritable, reduce los marcadores inflamatorios y ha demostrado actividad antitumoral en modelos animales. También existe una investigación convincente sobre el kéfir y la salud mental. El eje intestino-cerebro es real y las vías relacionadas con la serotonina que apoya la actividad del microbioma del kéfir se consideran ahora genuinamente significativas en la regulación del estado de ánimo. Uso tradicional, una taza diaria consumida como bebida. Las comunidades tradicionales de las montañas del Cáucaso, entre las poblaciones más longevas jamás documentadas, bebieron esto durante siglos. Su longevidad no fue coincidencia, era cultura. 4. Kombucha, la desintoxicación viva. La kombucha es té dulce fermentado transformado a lo largo de 1 a 3 semanas por un SCOBY, una cultura simbiótica de bacterias y levaduras, en algo que el cuerpo trata de manera muy diferente a cualquier cosa con la que comenzó. La fermentación produce ácidos orgánicos, principalmente ácido acético y ácido glucurónico, que han documentado efectos de apoyo al hígado y desintoxicación. El ácido glucurónico, en particular, se une a las toxinas y facilita su eliminación a través de los riñones y la bilis. Este es el mecanismo detrás de la afirmación tradicional de que la kombucha limpia el cuerpo, y resulta que esa afirmación tiene un andamiaje bioquímico real debajo. La kombucha también contiene vitaminas del grupo B producidas durante la fermentación, antioxidantes de los polifenoles del té y un contenido probiótico modesto. Es más baja en probióticos que el kéfir o el chucrut, pero su perfil de ácidos orgánicos le otorga un papel terapéutico distinto que otros fermentos no replican. La advertencia crítica. La kombucha comercial varía enormemente. Muchas variedades comerciales están pasteurizadas, matando el cultivo vivo, o contienen tanto azúcar añadida que contrarrestan los beneficios de la fermentación. Busca kombucha cruda, no pasteurizada, con cultivos vivos enumerados y un contenido de azúcar inferior a 5 gramos por porción. Mejor aún, prepárala tú mismo. Uso tradicional, de 4 a 8 onzas antes de una comida como tónico digestivo, no como un reemplazo de refresco en cantidades ilimitadas. Una dosis diaria específica y con propósito. 5. Yogur tradicional, la base probiótica. Aquí hay una distinción importante que cambia todo lo que crees saber sobre el yogur. El yogur que consumía el mundo antiguo, colado, con toda su grasa, hecho de leche entera con cultivos vivos y fermentado durante 12 a 24 horas, es fundamentalmente diferente del producto con sabor a frutas, bajo en grasa
y tratado térmicamente que llena la mayoría de los refrigeradores hoy en día. El yogur real, hecho con Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, y fermentado el tiempo suficiente para que los cultivos proliferen genuinamente, tiene efectos documentados en la función digestiva, la respuesta inmunitaria y la resistencia a los patógenos. Ensayos controlados aleatorios muestran que reduce la duración de la diarrea infecciosa, apoya la recuperación tras el uso de antibióticos y reduce el riesgo de infecciones asociadas a antibióticos al repoblar la flora intestinal alterada. La grasa también importa. Los alimentos lácteos fermentados con toda su grasa contienen ácido linoleico conjugado, CLA, un ácido graso con efectos documentados antiinflamatorios y en la composición corporal. Eliminar la grasa para hacer yogur bajo en grasa quita el compuesto mismo que lo hace más útil metabólicamente. Uso tradicional, 1 taza al día, natural y con toda su grasa. La práctica griega y de Oriente Medio de colar el yogur para hacer labne, una forma espesa y concentrada, aumenta la densidad de proteínas y probióticos por porción. Cómelo con aceite de oliva y hierbas, de la forma en que estaba destinado a ser consumido. 6. Miso, la fábrica de enzimas. En Japón, donde el miso se ha consumido a diario durante más de 1000 años, los investigadores notaron algo curioso. El consumo regular de miso se asociaba con tasas más bajas de ciertos tipos de cáncer, particularmente el de mama, incluso controlando otros factores dietéticos. La investigación que siguió reveló cuán compleja es bioquímicamente esta pasta fermentada en realidad. El miso se elabora fermentando granos de soja, a veces con arroz o cebada, con koji, un moho llamado Aspergillus oryzae, durante un periodo que va desde semanas hasta años. El miso de larga maduración es más oscuro, más rico y más concentrado médicamente. El proceso de fermentación transforma la soja mediante una descomposición enzimática de formas que la hacen casi irreconocible respecto al ingrediente crudo. Lo que obtienes es un alimento extraordinariamente rico en enzimas digestivas, aminoácidos libres, vitaminas del grupo B e isoflavonas, transformadas por la fermentación en formas más biodisponibles. La fermentación también reduce el ácido fítico de la soja, que de otro modo bloquea la absorción de minerales. Los estudios muestran que el miso específicamente, y no la soja sin fermentar, reduce los marcadores inflamatorios, apoya a las bacterias intestinales beneficiosas y puede tener efectos protectores en el revestimiento del estómago. Uso tradicional. Sopa de miso hecha con caldo dashi, consumida diariamente, a menudo en el desayuno. La preparación tradicional nunca hierve el miso. Se disuelve en líquido caliente pero no hirviendo para preservar las enzimas vivas. Ese detalle siempre ha importado, incluso antes de que alguien entendiera por qué. 7. Queso curado crudo. El probiótico olvidado. Aquí hay algo de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El queso es un alimento fermentado. El queso de leche cruda, curado y elaborado adecuadamente, es un ecosistema vivo de bacterias beneficiosas, y su valor médico ha sido oscurecido por décadas de lácteos industriales que pasteurizaron y procesaron esos cultivos hasta eliminarlos. Los quesos de leche cruda, el parmesano curado, el gouda curado, el cheddar crudo, el roquefort y variedades tradicionales similares contienen cultivos bacterianos activos que sobreviven en la matriz del queso y llegan vivos al intestino. Estudios sobre quesos crudos curados muestran que contienen Lactobacillus, Bifidobacterium y otras especies beneficiosas en recuentos significativos. Pero los beneficios de la fermentación van más allá de los probióticos. El proceso de curación produce ácidos grasos de cadena corta que alimentan directamente a los colonocitos, las células que recubren el colon y apoyan la integridad intestinal. El queso curado es también una de las fuentes dietéticas más ricas de vitamina K2, en la forma de menaquinona 7, la variedad más bioavailable, que dirige el calcio hacia los huesos y lo aleja de las paredes arteriales. La clave es que sea crudo y curado. El queso procesado, pasteurizado, incluso el que se comercializa como natural, ha visto destruidos sus cultivos.
Los quesos duros tradicionales de pequeños productores o las variedades europeas importadas son sus mejores opciones. Uso tradicional: una porción pequeña, 1 onza o 2 como parte de una comida. La forma en que los europeos lo han comido durante siglos, como un condimento, no como una pieza central. La dosis es pequeña, el impacto es real. 8. Pan de masa madre, la hogaza antigua que se digiere a sí misma. La verdadera masa madre no es lo que se encuentra en la mayoría de las panaderías. La verdadera masa madre es pan fermentado exclusivamente por levaduras silvestres y bacterias lactobacilos. Se fermenta durante al menos 8 a 12 horas, a menudo de 24 a 48, en un proceso que transforma fundamentalmente el grano antes de que llegue a tu estómago. Esto es lo que sucede durante esa larga fermentación. Las bacterias lactobacilos consumen los azúcares que, de otro modo, dispararían tu nivel de azúcar en sangre. Producen ácidos que bajan el pH del pan y descomponen el ácido fítico, el antinutriente del trigo que bloquea la absorción de zinc, hierro y magnesio. Digieren parcialmente las proteínas del gluten, haciéndolas estructuralmente diferentes y significativamente más fáciles de manejar para el sistema digestivo. Los estudios que comparan la masa madre real con el pan convencional muestran respuestas glucémicas significativamente más bajas, una mejor absorción de minerales y una mejor digestibilidad, incluso en personas que normalmente reaccionan al trigo. Algunas personas con sensibilidad al gluten no celíaca toleran la masa madre de larga fermentación, sin los síntomas que experimentarían con el pan común. Este es el pan que comía el mundo antiguo, denso, lento, hecho de granos enteros, fermentado durante la noche. La hogaza industrial que se vende en bolsas de plástico con una vida útil de 3 semanas no es pan en ningún sentido ancestral. Es un producto de ingeniería que resulta tener forma de pan. Uso tradicional: hecho en casa con harina de grano entero y un iniciador de masa madre mantenido. Córtalo grueso, tuéstalo, ponle cosas buenas encima, cómelo despacio. Fue diseñado para ser consumido de esa manera. 9. Kvass, el tónico sanguíneo del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento, porque el número 9 es uno que la mayoría de las personas en el mundo occidental nunca han encontrado, y eso es una lástima porque lo que hace por la función sanguínea y hepática es notable. El kvass es una bebida fermentada tradicional de Europa del Este, típicamente hecha de pan de centeno o remolacha, que se ha utilizado médicamente en Rusia, Ucrania y Polonia durante siglos. El kvass de pan, el original, es esencialmente una bebida probiótica de muy bajo contenido alcohólico producida al fermentar cortezas de pan de centeno en agua. El kvass de remolacha es incluso más potente médicamente, producido al fermentar remolachas crudas en agua salada. El kvass de remolacha es donde la investigación se vuelve interesante. La fermentación concentra las beta-lainas, los pigmentos rojos de la remolacha con efectos antioxidantes y antiinflamatorios documentados, mientras produce simultáneamente nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un vasodilatador que mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial. La fermentación por lactobacilos añade contenido probiótico y aumenta la disponibilidad biológica de los nutrientes nativos de la remolacha. La medicina tradicional en toda Europa del Este utilizaba el KV de remolacha para afecciones hepáticas, digestión lenta, anemia y mala circulación. La investigación moderna sobre los compuestos que contiene betaína, betalainas, ácidos orgánicos y probióticos confirma que cada una de esas aplicaciones tradicionales tiene validez bioquímica. Uso tradicional: un vaso pequeño, 4 onzas antes de las comidas como tónico digestivo y circulatorio. Es un gusto adquirido, terroso, ligeramente ácido, profundamente mineral. La mayoría de las personas que perseveran dejan de notar el sabor y comienzan a notar cómo se sienten. 10. Pepinillos lactofermentados. Es vital distinguir entre dos productos. Los de supermercado, hechos con vinagre para ser rápidos y duraderos, carecen de probióticos porque no hay fermentación. En cambio, los pepinillos lactofermentados tradicionales, hechos solo con pepino, sal, agua y tomillo,
son un alimento medicinal. La salmuera permite que los lactobacilos preserven el vegetal, generando ácido láctico, enzimas y cultivos vivos que llegan intactos al intestino. Consumidos durante milenios en Europa del Este, Oriente Medio y Asia, actúan como ayuda digestiva y apoyo inmunitario. Su salmuera incluso ayuda a los atletas a aliviar calambres musculares rápidamente mediante un reflejo neuronal. Los estudios confirman que estos vegetales aumentan la diversidad de la flora intestinal y aportan vitamina C y minerales. Uso tradicional: 3 a 5 piezas con las comidas varias veces por semana. No deseches la salmuera, es medicinal. Y recuerda, si la etiqueta dice vinagre, no es lo que buscas. 11. Tempeh. La fermentación que transforma la soja. La soja sin fermentar tiene un perfil nutricional complicado debido al ácido fítico y a los inhibidores enzimáticos que dificultan la absorción de minerales. Sin embargo, las culturas asiáticas tradicionales evitaron estos problemas mediante la fermentación. El tempeh, originario de Indonesia, se elabora fermentando granos enteros de soja con el hongo Rhizopus. Este proceso descompone el ácido fítico, neutraliza los inhibidores de enzimas y convierte los fitoestrógenos en formas protectoras según las investigaciones. El resultado es un alimento con unos 30 gramos de proteína completa por taza, además de fibra prebiótica y vitamina B12, poco común en vegetales. La fermentación también produce antibióticos naturales que muestran actividad antimicrobiana. Al contener todos los aminoácidos esenciales, el tempeh es una alternativa real a la carne, no solo simbólica. Uso tradicional: rebanado y frito en aceite de coco, marinado a la parrilla o desmenuzado en guisos. Su textura densa y su capacidad para absorber sabores lo hacen extremadamente satisfactorio. 12. Kéfir de coco. Es la alternativa ideal sin lácteos. Se fermenta con agua o leche de coco, creando un potente alimento medicinal. Combina una gran riqueza de probióticos con ácidos grasos, caprílico y láurico, que poseen efectos antifúngicos y antibacterianos naturales. Es especialmente eficaz para combatir el sobrecrecimiento de candida, mejorar la claridad mental y sanar la piel. Al usar agua de coco, aporta electrolitos como potasio y magnesio, siendo excelente para la recuperación física. Uso: 1 taza diaria. Su sabor suave, dulce y ácido lo hace perfecto para principiantes. Es una herramienta clave para restaurar el intestino tras el uso de antibióticos. 13. Salsa picante fermentada. El fuego metabólico. Esta es la que mencioné al principio. La mayoría de la gente piensa en la salsa picante como un simple condimento, pero esa definición es tan incompleta que resulta casi criminal. La salsa picante fermentada, elaborada mediante la lactofermentación de chiles frescos en lugar de añadir vinagre, combina 2 de los compuestos más metabólicamente activos en los alimentos: cultivos probióticos vivos y capsaicina. La capsaicina, el compuesto que hace que los chiles piquen, se une a los receptores del revestimiento intestinal que desencadenan una cascada de efectos: aumento de la tasa metabólica, reducción de las señales de apetito, estimulación de la secreción de enzimas digestivas y actividad antimicrobiana directa contra el H. pylori, uno de los impulsores más comunes de las úlceras gástricas. Estudios demuestran que la capsaicina aumenta la termogénesis, la quema de calorías, hasta varias horas después del consumo. El proceso de fermentación en sí concentra la capsaicina al romper las paredes celulares del chile, añadiendo simultáneamente cultivos de lactobacillus que mejoran la diversidad intestinal. El resultado es un condimento que es, al mismo tiempo, un probiótico, un antiinflamatorio, un antimicrobiano y un potenciador metabólico. Las salsas picantes fermentadas se hacen mezclando chiles frescos con sal, dejando fermentar de 3 a 7 días y opcionalmente triturando hasta que quede suave. El proceso es sencillo, pero el resultado es categóricamente diferente de las salsas comerciales hechas con vinagre destilado. Uso tradicional: 1 o 2 cucharadas sobre la comida en cada plato. Las cocinas tradicionales de México, Corea y África Occidental incluyen preparaciones de chiles fermentados como condimentos diarios de mesa. No son accidentes del sabor, sino alimentos funcionales integrados en el hábito cultural. 14. Ajo y miel fermentados.
es una leyenda inmunitaria. Al fermentar dientes de ajo crudos en miel durante 4 a 8 semanas, la alicina del ajo se vuelve más estable y bioavailable. Esta combinación potencia las propiedades antimicrobianas, antivirales y antiinflamatorias de ambos ingredientes. La ciencia respalda su capacidad para reducir resfriados, bajar la presión arterial y combatir bacterias resistentes. Uso: 1 a 3 dientes diarios con una cucharadita de la miel durante la temporada de gripe. Es un tónico ancestral cuya bioquímica supera a muchos remedios modernos. 15. Vinagre de sidra de manzana con la madre. Este vinagre conserva el cultivo bacteriano vivo, visible como una masa turbia que contiene su funcionalidad real. Investigaciones demuestran que consumir 1 a 2 cucharadas antes de comidas ricas en carbohidratos reduce los picos de glucosa en un 15 a 30%, al inhibir las enzimas que descomponen el almidón. Mejora la sensibilidad a la insulina y estimula el ácido gástrico, previniendo la hinchazón y mala absorción. Uso: 1 cucharada diluida en agua 15 minutos antes de comer. Nunca directo, pues daña el esmalte dental. Es una intervención simple y científicamente respaldada. 16. Remolacha fermentada, supercargador circulatorio. La fermentación concentra sus nitratos, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, mejorando el flujo sanguíneo y reduciendo la presión arterial de forma comparable a algunos fármacos. Aumenta el rendimiento deportivo y la absorción de hierro y folato, siendo más digerible que la remolacha cruda. Uso: media taza como guarnición o 4 onzas de su salmuera. No te asustes si tiñe la orina de rosa. Son las betalaínas trabajando, una herramienta potente y natural para la salud vascular. 17. Natto, el alimento cardiovascular más subestimado. Los investigadores lo califican de extraordinario, aunque en Occidente es poco conocido. Se elabora fermentando soja con la bacteria Bacillus subtilis, lo que crea una textura pegajosa, un olor intenso y un compuesto único, la natoquinasa. Esta enzima es capaz de disolver la fibrina, proteína responsable de los coágulos sanguíneos, reduciendo directamente el riesgo de trombosis y ataques cardíacos. Su eficacia para mejorar la viscosidad de la sangre se compara favorablemente con fármacos trombolíticos. Además, el natto es la fuente más rica de vitamina K2, MK7, esencial para dirigir el calcio hacia los huesos y evitar la calcificación arterial, factor clave en la osteoporosis y enfermedades del corazón. Uso tradicional: de 50 a 100 gramos sobre arroz en el desayuno. Hábito clave en la longevidad japonesa. Aunque su sabor y textura son un reto para los principiantes, sus beneficios médicos son incomparables. Cómelo de todos modos. 18. Suero de leche cultivado, el tónico digestivo olvidado. El auténtico suero de leche es el líquido fermentado que queda tras batir la mantequilla, rico en enzimas y bacterias lácticas. Contiene fosfolípidos que protegen el revestimiento intestinal y nutrientes altamente bioavailable. Su ácido láctico estimula las enzimas digestivas y frena bacterias patógenas. Uso: 1 vaso tras las comidas con comino y sal. Es una ayuda digestiva milenaria que apoya la salud del colon. 19. Tónicos herbales fermentados, donde la medicina ancestral se une a la ciencia. En casi todos los sistemas tradicionales, ayurveda, medicina china o herbolaria europea, se fermentan raíces y hojas con miel o salmuera para transformar sus compuestos. La fermentación predigiere las plantas, descomponiendo polifenoles complejos en metabolitos más biodisponibles y creando nuevos compuestos activos. Por ejemplo, la curcumina de la cúrcuma mejora drásticamente su absorción al ser fermentada. Además, aporta probióticos que preparan al intestino para recibir la medicina. Uso: 2 a 4 onzas diarias. Es medicina botánica personalizada. Solo necesitas un frasco, hierbas, agua y sal. La preparación es parte del remedio. Fruta fermentada silvestre, el alimento vivo original. Antes de que el humano fermentara deliberadamente, la naturaleza ya lo hacía. Las levaduras y bacterias en la piel de las frutas transforman los azúcares en cuanto están maduras. Evolucionamos consumiendo frutas en este estado, con enzimas activas y microbios vivos.
La fermentación descompone los azúcares, reduce el impacto glucémico y concentra polifenoles, antocianinas, resveratrol. Produce enzimas, amilasas, proteasas, que apoyan la digestión y generan ácidos orgánicos beneficiosos. Tradicionalmente se usaban como tónicos digestivos antes o después de comer. Conclusión. Estas 20 tradiciones milenarias tienen hoy validez científica. La sabiduría antigua no necesitó ensayos clínicos para entender que el intestino lo es todo. No busques solo condimentos. Busca medicina real, cruda y sin pasteurizar. Hacerlo en casa te reconecta con la esencia del alimento. Suscríbete a La Botica del Campo y cuéntanos, ¿cuál probarás primero? Nos vemos en el próximo video.